Generalmente se muestra la evolución como algo en contra de la religión o de la creencia en Dios. Pero les voy a presentar un argumento bastante curioso de Alvin Plantinga, que plantea que el naturalismo es incompatible con la evolución y que de hecho lo más compatible sería el teísmo o el cristianismo con la teoría de la evolución. Ese es el argumento evolucionista en contra del naturalismo de Alvin Plantinga. Pero para esto hay que definir tres palabras antes. Naturalismo es la concepción que dices que solo existe la materia, que no existe ningún ser sobrenatural, no existe ni Dios ni nada y todo se reduce al cuerpo humano y a la materia. En resumen, ellos creen que solo existe la materia y que no existe ningún tipo de ser sobrenatural, no existe ni Dios, no existe el alma, no existe el espíritu, solo existe únicamente la materia, el cuerpo y eso. Evolución. La evolución dice que el cuerpo va evolucionando, o sea, va teniendo diferentes mutaciones, sean buenas o malas, y que estas son elegidas por otro concepto que vamos a definir ahora. Selección natural. Acá vamos a dar un ejemplo de selección natural. ¿Y qué es? La selección natural es el proceso donde los organismos mejor adaptados sobreviven ante los, organismos peores adaptados o que no están tan bien adaptados. Con mutaciones, eligiendo las mutaciones más favorables para el ser humano, y no solo para el ser humano, sino para todas las especies y su sobrevivencia. Ya habiendo definido estos conceptos, podemos ya comenzar con el argumento evolucionista en contra del naturalismo. Vamos a partir definiendo lo que no es el argumento. Este no es un argumento en contra de la evolución, de hecho, la bala dice que la evolución, acá se presupone que la evolución es verdadera. Y actualmente yo también creo que la evolución es verdadera, a pesar de ser teísta. Este tampoco es un argumento a favor de la existencia de Dios, ni tampoco a favor de la postura teísta. Ahora partamos definiendo lo que es. Es un argumento en contra del naturalismo o del ateísmo en su mayoría de fases. Lo que vamos a hacer es algo parecido a lo que voy a dar en este ejemplo. Imagínense que alguien que no sabe que tiene esquizofrenia ve una silla y piensa que esa silla es 100% real. Pero una vez que le informan que ya tiene esquizofrenia, tiene muchas y tiene una gran razón para dudar que esa silla que está enfrente suyo pueda ser falsa. La premisa 1 dice que bajo la visión naturalista es poco probable que nuestras facultades cognitivas sean confiables. Pero ahora vamos a pasar a justificar esto. La razón es porque la selección natural no le interesa que nosotros sepamos la verdad. Lo que le interesa es que nosotros sobrevivamos y que nosotros nos reproduzcamos de manera que nuestra especie logre sobrevivir. De hecho, varios ateos, como por ejemplo Nietzsche, que tiene un aforismo donde explica que, si Dios no existe y si no hay ningún Dios que nos haya diseñado y que nos haya diseñado para conocer la verdad, realmente no podemos confiar en nuestras facultades que realmente sabemos la verdad, porque a la selección natural no le importa la verdad, sino que le importa la reproducción y la sobrevivencia. Y decir que la selección natural realmente nos lleva a la verdad iría en contra, cometeríamos el error predarwinista de pensar que el ser humano es especial, más especial que el animal. Saber la verdad dentro del modelo darwinismo no tiene una ventaja para reproducirse o sobrevivir. Pero alguien podría dar la siguiente objeción: saber la verdad sí nos daría una ventaja para la evolución. La verdad, por ejemplo, de que tengo enfrente mío un oso y que me pueda atacar y que yo sepa esa verdad y salga corriendo para no ser comido por ese oso y sobrevivir, me da una ventaja, ¿no? Sí, la respuesta es que sí, pero no dentro de la cosmovisión materialista. Les voy a dar un ejemplo. Uno, por ejemplo, piensa que le da hambre y va a comer algo. Uno piensa que es un acto libre, que uno lo decide, pero según el materialismo lo que realmente pasa es que tenemos procesos psicofísicos o psicoquímicos dentro de nuestra mente. De esta forma, una neurona activa un músculo para ir a la nevera para comer. Pero realmente tú no pensaste eso, fue un proceso automático que hizo tu mente. Todos los instintos que tú tienes son automáticos si lo piensas. Al poner la mano en el fuego automáticamente la sacas, ni siquiera lo piensas. Por lo mismo podemos pensar que lo demás bajo el materialismo sería lo mismo. El contenido proposicional no importa lo que piensas, porque realmente no estás pensando. Lo que pasa es que se activan tus neuronas y se activa un proceso psicoquímico o neurofísico o neuroquímico que te hace correr del oso. Que se activa una neurona que te hace mover el músculo y sales corriendo. No estás pensando realmente lo que estás haciendo. Es una ilusión que tú estás pensando realmente. En resumen, no existe el contenido en el que tú estás pensando, sino que es una ilusión que tú estás pensando. Lo que está pasando es un proceso casi automático. Al no ser una propiedad física y lo único que existe según el materialismo son las cosas físicas, no existe tu pensamiento. Lo que realmente pasa es que tú
se activa una neurona que dice que debes correr y esa neurona activa otra neurona que dice que activas un músculo y sales corriendo, pero realmente no piensas según el materialismo. Lo que produce el comportamiento no es tu pensamiento, sino que lo que produce tu comportamiento es el proceso psicoquímico o neurofísico que ocurre en tu cerebro. Lo que pasa realmente es que, bueno, la luz rebota sobre el oso y esa luz que rebota sobre el oso rebota en nuestro ojo y actúa el cerebro de manera psicoquímica o neurofísica o neuroquímica, de manera que activa neuronas que nos incitan a mover los músculos a un lado contrario del oso. Acá no importa el contenido de lo que yo crea, lo que importa son las propiedades químicas o las propiedades físicas. Vamos a poner un ejemplo para que se entienda mejor. Supongamos que alguien tiene una voz tan excelsa que es capaz de llegar a frecuencias tan altas que llega a romper los vidrios. Lo que realmente lo rompe los vidrios no es el significado de lo que está cantando. Supongamos que está cantando The Final Countdown. Realmente no, la canción, lo que dice la canción no es lo que rompe, sino las propiedades físicas, a la frecuencia que llegó esa entonación, no lo que está diciendo la canción en sí o el significado que tiene la canción. Por lo mismo, los pensamientos, al no ser físicos, realmente no existen, y lo que intercambia la visión materialista de los pensamientos son los comportamientos o los procesos psicofísicos o neuroquímicos que ocurren en el cerebro, que realmente son automáticos y no son de libre albedrío. No existe el libre albedrío bajo el materialismo. Por lo mismo, solo le importa la selección natural, sobrevivir y que las especies se reproduzcan, pero realmente no le importa la verdad. No le importa la verdad. Ya superada esta objeción, podemos decir que la selección natural bajo el naturalismo solo le importa sobrevivir y la reproducción. Creo que esto llega a ser un poco repetitivo. Lo que quiero decir en resumen es que bajo el naturalismo no existe el pensamiento ni el libre albedrío. No existe esto de que, por ejemplo, quiero ir a comer. Realmente lo tienes que hacer y es necesario. ¿Por qué? Porque es un proceso psicofísico o neuroquímico o como lo quieras llamar realmente, que ocurre en tu cerebro, que te dan ganas de comer. Se activan tus músculos para caminar hasta la nevera o hasta donde haya comida y comes simplemente porque para sobrevivir. Y de hecho acá viene la paradoja, que es un poco chistosa, que si el naturalismo es verdad, lo más probable es que el naturalismo sea falso, porque realmente si el naturalismo es verdad y la selección natural no le importa que nuestras creencias sean verdadero o falso, realmente lo más probable es que sean falsas. Y por lo mismo el naturalismo va a ser una idea de que Dios no existe, ni que no existe el alma, ni que no existe ningún ser sobrenatural. No habría que confiar en ella porque las creencias que produce la selección natural no son confiables. ¿Por qué? Porque lo más probable es que sean falsas. Pero realmente esto no pasa con el teísmo o con el cristianismo. Lo que pasa realmente con el cristianismo es que es compatible con la evolución, incluso combina mejor que con el naturalismo. Porque Dios, al diseñar al ser humano para tener creencias verdaderas, tenemos una razón para creer que nuestras creencias son verdaderas. Él usó la evolución para crear el cerebro y crear una creencia verdadera dentro del cerebro. De esta manera podemos decir que el cristianismo en este punto es superior al naturalismo. Podemos incluso decir que la teoría de la evolución debería ser más aceptada por teístas que por naturalistas, porque para el teísta es un beneficio y para el naturalista es una desventaja. De esta manera concluimos diciendo que lo más probable es que el naturalismo sea falso. O que por lo menos si el naturalismo es verdadero, el naturalismo es falso. ¿Por qué? Porque la selección natural no genera creencias verdaderas, sino que se concentra en la reproducción y en la sobrevivencia. De manera que podemos decir tranquilamente y con un buen argumento que el teísmo es más probable que el naturalismo.